Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. No nos puede pasar desapercibido, sino que es tema sobre el que tenemos que volver una y otra vez y reflexionar profundamente. El hecho de que un pequeño grupo de exmagistrados de las altas cortes, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, hayan acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir que condenen a Colombia en su favor. Y hay que hacer una pequeña síntesis de los hechos para que cada uno entienda la infinita gravedad que esta aventura tiene. Las pensiones de jubilación rematan en las pensiones más altas, lo que llaman las megapensiones, que están circunscritas a los que se pensionaron como congresistas, se pensionaron como magistrados de las altas cortes, o como procurador, o como fiscal, o como contralor general de la República. Esas son las megapensiones. Por eso son un puñadito de personas, 1000 y tantas personas, las que son beneficiarias de semejante regalo del pueblo colombiano. ¿Por qué decimos que es un regalo? Por una razón elemental. ¿En qué consiste una pensión de jubilación? Consiste en el pago que se le hace a alguien del producido de un capital que ha ido acumulando a lo largo de los años a través de contribuciones a un sistema determinado de organización de ese capital para que de ese capital salgan los rendimientos necesarios para atender las pensiones. De manera que se supone, es la regla, es el principio fundamental, que a lo largo de los años el trabajador va formando un capital para que cuando se retira, ese capital produzca lo necesario para pagarle la pensión. Si el capital es insuficiente, es decir, si las contribuciones no han sido bastantes para formar el capital que permita pagar esa pensión, quiere decir que alguien tiene que hacerle ese regalo al pensionado. Están más mal calculadas las contribuciones han sido muy pocas, han sido pequeñísimas con respecto al rendimiento de un imaginario capital que no existe. Eso pasa con las megapensiones y por eso las megapensiones son sustancialmente injustas, porque el pueblo colombiano es el que paga las pensiones más altas. La cosa llegó a unos tamaños y era de unas dimensiones tales que se limitaron a través de procesos constitucionales que desembocaron en que no habría pensiones por encima de 25 salarios mínimos, lo que ya supone una pensión altísima, gigantesca. Es que la mayoría de los pensionados en Colombia reciben 1 y 2 salarios mínimos y la mayoría de los colombianos no tienen pensión ninguna, ni siquiera 1 o 2 salarios mínimos. Y entonces los que tienen las megapensiones son beneficiarios ¿de qué? Del esfuerzo, del trabajo, de la pobreza y del empobrecimiento de millares de colombianos que no tienen pensión o que tienen apenas pensiones de 1 o 2 salarios mínimos. Y estos sujetos, estos magistrados de las altas cortes, agotan todos los esfuerzos para que en Colombia se les reconozca el sagrado derecho de tener unas megapensiones que no se ganaron, producto de un capital que no acumularon, es decir, resultado de un regalo que los más pobres de Colombia les dan a todos los de las pensiones altas para que se les restituyan unas pensiones exorbitantes que se llaman las megapensiones. Agotados esos recursos internos, entonces tienen la cara para ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir, están violando mis derechos, me están sacrificando, están pasando por encima de las garantías que tengo como ciudadano a recibir una pensión, a recibir un regalo que los más pobres de Colombia le hacen a los más ricos, porque en eso consiste este injusto sistema pensional que está vigente en Colombia. Y van ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aspiran a que les reconozcan sus megapensiones, lo que supone que reconocidas para ellos habrá que reconocérselas a todos. ¿Eso cuánto vale?
El doctor Luis Guillermo Vélez Cabrera, que es quien tiene a su cargo la defensa judicial de la nación, calcula en asunto en varias decenas de billones de pesos, 40 o 50 billones de pesos, lo suficiente para quebrar definitivamente al Estado colombiano. Y para que el Estado no le pueda pagar pensiones, ni a esos de las megapensiones, ni a los de las pensiones intermedias, ni a los de las pensiones más bajas, y mucho menos a los de aquellos, para socorrer a aquellos que no tengan ninguna pensión. Lo que quieren estos magistrados es arruinar el país en su provecho propio. Pedir a instancias internacionales que obligan a Colombia a pagarles una cosa a la que no tienen derecho, porque, repetimos, no acumularon el capital suficiente para que se convierta en una fuente de sus ingresos mensuales hasta el momento de su muerte. Eso es inaudito. Y ahí está la famosa doctora González, la que persiguió al uribismo con saña desde la corte, y su marido, que es consejero de Estado. Válganos Dios, el doctor Lemos y la doctora González forman parte del grupito de demandantes contra el Estado. El peligro es infinito. Uno no sabe qué van a decir estos magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si por solidaridad con unas personas que se han dedicado a combatir el uribismo en Colombia y con quién sabe cuáles cuentos lleguen a condenar a Colombia. Es la ruina del país. La ruina definitiva y total. Ahí sí no hay reforma tributaria que valga, ni hay austeridad que valga, ni hay Estado esbelto como lo propone el doctor Iván Duque que pueda diseñarse para pagar semejantes pensiones. Que hay que abrir los ojos, ni se diga. Que hay que tener la mejor defensa. ¿Quién es, doctor Luis Guillermo Vélez, el abogado defensor de Colombia en ese caso? ¿Cómo va a acudir Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir que eso es una demanda inicua? Que lo que piden estos hombres es una cosa injusta, injusta contra el país e injusta contra los más pobres de Colombia, que serán los que terminen pagando estas megapensiones. Señores, esto no puede pasar desapercibido, porque es que esta es la clase de magistrados que hemos tenido. Porque es que estos son los valores jurídicos que prevalecen en la mente, en la conciencia de quienes han administrado justicia desde la Corte Suprema y desde el Consejo de Estado. Aquí quedan al descubierto, aquí quedan al desnudo, enfrente de los colombianos, estos sujetos y esa parejita a la que no le basta con 40 millones de pesos mensuales, sino que pide, como una defensa de sus derechos fundamentales, que les paguemos entre todos los colombianos 60 millones de pesos mensuales. Por Dios, ¿habrá una iniquidad mayor? ¿Habrá un acto más estrafalario y más grotesco en contra de nuestros intereses? ¿Y de dónde provienen? Para que vamos mirando cuál es el sistema moral y el sistema de valoración ética imperante en quienes han administrado justicia por autoridad de la ley. En nombre de Dios pedimos que esta atrocidad no se consume, pero como a Dios rogando y con el mazo dando, doctor Vélez Cabrera y presidente Santos, díganos si están definitivamente en desacuerdo con esa atrocidad y cómo va a acudir a Colombia ante la Corte Interamericana para defenderse de ella. Hay que hacerlo y hay que hacerlo con todo el rigor. Y hay que poner de presente la iniquidad que estos sujetos que supuestamente administraron justicia están pretendiendo en contra de los intereses del país y en contra de los más pobres de Colombia, porque esto arruina definitivamente a la nación. No sobrará que lo digamos una vez más. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en la hora de la verdad, 7 de la mañana, 19 minutos. Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Abra o renueve su CDT desde 20 millones de pesos por un mínimo de 180 días. Y reciba fabulosos premios como hornos microondas, tablets, smartphones o bicicletas. Sin rifas ni sorteos. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican restricciones. Vigente del 23 de febrero al 31 de agosto de 2018. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La hora de la verdad, con Montaner. Oyentes de la hora de la verdad.
Si no se equivocan excesivamente las encuestas realizadas por la empresa Parametría, Andrés Manuel López Obrador, AMLO para los mexicanos, será el próximo presidente de México. AMLO obtendría el 45% de los votos. Según el último sondeo, le sacaría 26 puntos de ventaja al rival más próximo, que es Ricardo Anaya, quien sacaría solo un 19% de los votos, y José Antonio Meade del PRI apenas un 15%. Esta encuesta le pone punto final al rumor de que Meade se retiraría para darle el triunfo a Anaya. Los dos juntos solo sacarían un 34% de los votos si todos votaran como decidiera el señor Anaya. Es decir, 11 puntos por debajo del 45 que obtendría AMLO. Mientras casi toda América Latina ha votado contra los gobiernos de izquierda, en México irán en dirección contraria. ¿Y por qué sucede este fenómeno? En primer lugar, porque México es un país metido en sí mismo, con una identidad muy propia, una cultura muy fuerte y casi hermético, aislado de América Latina y pendiente de lo que sucede en Estados Unidos. En segundo lugar, porque el último gobierno del PRI, el de Enrique Peña Nieto, ha sido desastroso. Ha habido más corrupción y violencia que en el gobierno de Felipe Calderón o de Vicente Fox. Como saben los politólogos, uno de los factores electorales más importantes es el último gobierno. Se vota a favor o en contra del último gobernante, aunque éste no esté en la boleta. El problema es que AMLO ganará con el marchamo de ser un populista de izquierda. En su caso, al menos por ahora, eso significa que creará una clientela política a base de generar subsidios copiosos. Subsidiará a las amas de casa, a los estudiantes, a los ancianos, a los desempleados, a las madres solteras y a otros grupos vulnerables. Todo eso pudiera estar muy bien, como en algunos países europeos, pero previamente alguien tiene que producir los excedentes para que puedan ser repartidos. Los subsidios no caen del aire. Los españoles repiten una frase muy elocuente: una cosa es predicar y otra muy diferente, dar trigo. ¿De dónde va a salir la plata de los subsidios? ¿Qué sucederá, en fin, a partir del momento en que AMLO ejerza la presidencia? Para quedar bien con su electorado o porque acaso piensa que es lo correcto, López Obrador deberá otorgarle una parte importante de lo prometido a sus electores. Eso significará un aumento sustancial del gasto público, lo que disparará la inflación e inhibirá las inversiones. Mientras tanto, continuará la corrupción y continuará la violencia. Al final, los problemas se habrán agravado. Afortunadamente, el gobierno solo durará 6 años y no creo que AMLO pretenda prorrogarlo. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad. Radio Red de RCN. Grandes audiencias en La Hora de la Verdad, al oído. Mi querido William, al oído, porque hay mucho tema que tratar. Te voy a contar, pues. A ver. Yo hacía años no escuchaba 2 juristas en derecho penal, como usted y Dagoberto Charri. Dagoberto fue mi profesor, mi amigo, a quien respeto y valoro. Él lo admira a usted y me dice: hombre, por Dios, usted tiene un privilegio muy grande ya con todos los muchachos de tener al lado al mejor maestro en derecho penal de Colombia, que es el doctor Fernando Londoño. Cuando supe que iba a hablar, yo no creía, porque él me dice: eso hay que tener muchas agallas para pasar al micrófono con un hombre
de la capacidad de Londoño Hoyos. Y qué emoción la que me dio hoy escuchar toda esa entrevista y oírlos a los dos dictando cátedra, diciéndole al país cómo está de revolcada la justicia y cómo es el cuento, doctor, de otra fiscalía. Pues es que es muy fácil. A ver, ¿Qué es lo que hace una fiscalía? Instruir el proceso. Sí, señor. Un proceso penal tiene dos partes, William. Sí, señor. Una parte que se inicia cuando existe lo que llamamos la noticia criminis y que consiste en la recopilación de las pruebas necesarias para que ya el proceso quede armado. Entonces se cierra esa primera etapa que se llama la etapa de instrucción y viene la segunda etapa que es el juicio. Vienen unos juristas y valoran las pruebas que están recogidas en la primera parte del proceso. Esa primera parte del proceso, ¿quién la instruye? Los instructores. ¿Quiénes son? Los fiscales. Para eso existe una Fiscalía General de la Nación, que es independiente de los jueces, que son los que dictarán las providencias y especialmente la sentencia final sobre la base de las pruebas recogidas en la primera. Esa es la Fiscalía General de la Nación. Sí, señor. Le montaron una segunda, la de la JEP. Bueno. Ahora la JEP también, espérese un momentico. No, por eso es que... La JEP también tiene sus funcionarios instructores, es decir, su propia fiscalía. Y ya van 2 fiscalías en el país. Pero ahora, a propósito de la segunda instancia, que es un derecho universalmente reconocido, y reconocido en tratados internacionales que Colombia debe cumplir, a propósito de eso, montan una tercera fiscalía. Y es que los 9 magistrados de la sala de primera instancia van a ser 3 de conocimiento y 6 instructores, es decir, 6 fiscales. Luego vamos a tener, a falta de una, 3 fiscalías. La General de la Nación, la de la JEP y la de la Corte Suprema de Justicia en la sala de primera instancia. No, esto qué es, por Dios. Pero es que nos enloquecimos definitivamente. Obviamente tiene que ser el fiscal general de la Nación el que le lleve las pruebas a los magistrados de primera instancia para que dicten sentencia. Pero no, ellos nombran sus propios fiscales. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Estos sí son avances en la jurisdicción colombiana. Pero tranquilo, William, el pueblo paga. El pueblo paga. Entonces todos esos instructores que van a tener el mismo sueldo de magistrados, es decir, los 30 milloncitos de pesos mensuales, van a ser parte del poder instructor de la nación para que se sumen al de la Fiscalía General y al de la Fiscalía de la JEP y dele para adelante con los faroles que el pueblo colombiano paga. Dios mío, pues, no, hermanos, ¿de quién vamos a quedar? Peguémonos de la justicia celestial, será. Bueno, William, están diciendo por ahí que el profesor Eduardo Mackenzie tiene pruebas y las está mostrando de que alguien está presionando jueces para que detengan al presidente Uribe Vélez. Claro, están intrigando para forzarle la mano a un juez para que arreste al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eduardo Mackenzie lo dice en su última nota y recoge las opiniones autorizadísimas de Paloma Valencia. Y se mete, y de qué manera, en todo lo que a oscuras, bajo la mesa, vienen haciendo determinados sujetos para poder empandeyucar o encarcelar, mandar a la gallola al doctor Álvaro Uribe Vélez, porque las consecuencias de lo que ocurrió el 17 de junio no tienen cómodo al sátrapa, para que hablemos con nombre propio. La doctora Paloma Valencia lo dijo. Sí, señor. Teníamos con ella una entrevista para hablar del tema y el presidente Uribe le pidió que no lo ventilara. Ya. Que dejara esa cosa así. Y entonces nosotros dijimos... Bueno, sí, usted dijo, entonces, no hablemos para, de eso. ¿Sí? Para que hablamos con la senadora Paloma Valencia si tiene Claro. esta petición del presidente Uribe. Pero ahora sale el profesor Eduardo Mackenzie, pone el tema sobre la mesa. Pero bien y puesto. y eso sí no lo podemos eludir, pero ¿cómo nos quedamos Sí, callados Desde París, ante semejante monstruosidad? porque es que llegar a ese extremo ya el presidente de las FARC,
No, antes no están golpeados con la derrota de Petro. Ay, Dios mío bendito. Pero espere que el presidente de las FARC se le van a volver las cosas en su contra. Sí, señor. Espere, que tiene demasiado rabo de paja. Tiene un rabo de paja que recorre el continente más o menos. Espere que ese rabo de paja se incendia, se quema. Pero bueno, dejemos eso y pasemos a otra cosa. Bueno, vamos a hablar, ahora voy a contarles un episodio gravísimo que relata una persona autorizadísima que es Rubén Darío Barrientos sobre los 3 fraudes que involucran estudiantes en Colombia, pero antes de eso, escuchemos qué dice Riverita. Pues el señor Guillermo Rivera, el ministro, está bastante enojado con lo que ha ocurrido gracias al Centro Democrático sobre los 2 artículos del Centro Democrático que se aprobaron respecto a la JEP. Entonces dice, por ejemplo, lo siguiente: sobre los 2 artículos el gobierno reitera que son contrarios a la Constitución y vamos a pedir un pronunciamiento de la Corte Constitucional. El de los militares es flagrantemente inconstitucional porque la Constitución señala que a la JEP deben asistir los militares y los exministros y los exmiembros de las FARC implicados en el conflicto. Pero además dice que no se le puede negar a la JEP la posibilidad de realizar pruebas porque ésta tiene funciones judiciales. Entonces dice, no se le puede pedir a un juez que tome decisiones sin que se le permita practicar pruebas. Y dice que finalmente la Corte Constitucional declaró exequible el blindaje por los próximos 12 años de lo sustancial del acuerdo de paz que entró a ser parte de la Constitución, por lo que nada sustancial podrá reformarse o cambiarse en los próximos 3 mandatos constitucionales. Mejor dicho, lo que yo decidí queda ahí para la eternidad. Y entonces ahora se acabaron, entre otras, las extradiciones por Riverita, de manera que uno tiene que escoger entre el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Colombia con los Estados Unidos o Riverita. Diga usted qué quiere. ¿Quién es Riverita? ¿Cuántos libros ha escrito? No, Riverita, perdóneme, es un indiciado judicial porque se robó la plata de Fonsecón para hacer politiquería. Y le vuelvo a preguntar aquí al doctor Néstor Humberto Martínez cómo va el proceso sobre la base de las pruebas que le presentó la senadora Paola Holguín contra Riverita y contra Juan Fernando Cristo, robándose la plata destinada a la seguridad y al orden público para hacer política. Se lo dijo el presidente Gaviria a Juan Fernando Cristo. Sí. Se lo dijo. Usted está disponiendo de los recursos de Fonsecón para hacer política. Eso se llama peculado. Peculado por apropiación. Eso es un delito. Eso es un delito, y esos señores son unos delincuentes. Entonces Riverita, el delincuente, diciendo que lo que él hizo quede ahí para toda la eternidad. Y que se acaben las extradiciones, porque entonces cada extradición hay que hacerle proceso aquí en Colombia para saber si el extraditado es culpable o no es culpable. Señor, la extradición no se hace sobre un culpable, se hace sobre una persona que va a ser juzgada en el exterior porque agredió a un país con el cual hay un tratado de extradición vigente. Entonces, se lo manda para allá. A usted afronte las consecuencias de la justicia de ese país, pero aquí no se lo juzga. Lo que quiere Riverita es que lo juzguen primero aquí y que después juzgado aquí lo manden para allá. No, señor. No se juzga a una persona solicitada en extradición. Simplemente se comprueba que se llenan los requisitos suficientes para que la extradición se produzca. Y punto final. Pero pues Riverita es Riverita. Y entonces además quiere que todo lo que hicieron con unos bandidos, con unos criminales, con unos violadores de niñas, quede ahí durante 3 periodos sin que el Congreso de la República los pueda tocar. Mejor dicho, es una constitución. Las constituciones se dividen en 2, en constituciones flexibles y constituciones rígidas. Esta sería la más rígida del mundo, gracias a Riverita y a los bandidos de las FARC. No, por favor, es como demasiado, ¿no?
Ave María. No, y además este señor es como que compara más o menos a Pablo Holguín con cualquier guerrillero, una cosa así, porque dice que no se le puede decir a un congresista que no puede participar en una determinada comisión porque eso es violar el principio de igualdad y que no hay congresistas de primera o segunda categoría, refiriéndose a lo que pide el Centro Democrático de que estos señores cómo van a estar en determinadas comisiones. En la comisión segunda, exactamente, y eso fue lo que quedó claro, por lo menos en consenso en la noche del miércoles, doctor Fernando, que no participarían de la comisión segunda, pero sí van a ir a la comisión primera, sí van a estar en la tercera, temas constitucionales, temas económicos y temas de repartición de tierras o temas y van a ir a la segunda a oír, y también porque ¿quién se lo niega? Un congresista tiene el derecho de ir a escuchar los debates en cualquier comisión. Pues claro. Entonces estos bandidos de las FARC, oyendo lo que están discutiendo en el seno de la Comisión Segunda, donde van a comparecer los militares a contarle al Congreso qué están haciendo en determinadas cosas, y ellos ahí escuchando. O ellos ahí pendientes del ascenso de los hombres de nuestras fuerzas militares. Recuerde usted que en la Comisión Segunda se discute el asunto. Ah, ya. Bueno, es que esta mañana escuché una cosa bastante preocupante aquí, que pertenece a la herencia que dejó Carlos Gaviria con su dosis mínima permisiva. Y leo en el diario Occidente, el periódico de los hombres de Cali, de la gente de Cali. Dice, 9 buses del sistema de transporte masivo mío, vandalizados, intentos de toma del túnel mundialista y un muerto en Yotoco. Fue el balance de la celebración del triunfo de Colombia ante Senegal en el Mundial de Rusia, que significó el paso a octavos de final. 5 padrones y 4 buses complementarios del mío fueron apedreados por personas que participaban en caravanas. No hay derecho. ¿Esto qué es? Compañeros de la mesa. Ay, lo que pasó aquí en Bogotá, 500 riñas. No, pero ¿esto qué es? Bueno, díganme si esa gente podía estar en su sano juicio. Saqueos en real. Soacha, nos dicen por acá también. ¿Ah? Saqueos en Soacha. Muy bien, eso es a punta de marihuana y de cocaína. Claro. Este es un país que se drogó. Y se drogó por cuenta de Juan Manuel Santos, alcahueta de las FARC, que son el principal cartel de la droga de América. Y que no se le olvide al doctor Santos, ¿no? Que no se le olvide, que nos deja ese pequeño legado y le deja ese pequeño problemita a su sucesor, el doctor Iván Duque, para que lo maneje. Un país que se drogó. No solamente es el primer productor de droga, sino es el país donde el consumo de la droga está creciendo más que en cualquier otro país del mundo. Buena herencia, doctor Santos, lo felicito yo, como nunca antes. El 60% de los que consumen marihuana lo hacen para buscar, para poder atracar, y producto del atraco lo que ganan para poder volver a comprar marihuana. Ay, un círculo vicioso. Eso lo dice el estudio del Ministerio de Justicia. Es lo mismo. Bueno. Y con el bazuco, y no cuentan lo del bazuco, les da pena. A propósito de eso, empiezan con la marihuana y terminan con el bazuco. Y uno se pregunta unas atrocidades que se cometen, que un hombre coja a puñalada a su mujer porque tiene una discusión con ella y la mate. Ay, Dios mío. ¿Eso qué es? Producto de la droga. Y los que abusan de los niños, ¿eso se puede hacer en sano juicio? Yo simplemente me lo pregunto. Yo entiendo que una persona que está iracunda o que quiere matar o que quiere robar le pegue unos balazos a otro, eso cabe dentro de la tipología criminal. Eso cabe dentro de todos los estudios que se han hecho sobre psicología criminal en el mundo. Pero hay ciertas cosas que uno dice, no, esto no es posible. Sí es posible. Con droga es posible cualquier cosa. El fraude triple play. El columnista Rubén Darío Barrientos, una persona muy importante en Antioquia y en este país, habla de 3 fraudes que involucran estudiantes que sacuden a Colombia. Primero, en el Colegio Marymount de Barranquilla, el 7 de junio de este año, se presentó el primer caso con las pruebas pre-ICFES. Lo más deplorable, 12 padres interponen acción de tutela, dizque porque se estaba vulnerando el derecho de los jóvenes
Claro, esa institución. porque la decisión del Marymount de Barranquilla fue no realizar ceremonia de grado. Exacto. Entonces unos padres indignados, tutela. Es que la Exacto. tutela es el abuso de la tutela, ¿no? Además. Y el colegio se sostuvo en no graduar a esos 61 estudiantes. Segundo, un segundo evento el 10 de junio de 2018, a través de contraseñas de cédulas falsas, a las que se les pegaban las fotografías, los suplantadores, doctor Londoño, hacían de las suyas. Hicieron uso de 16 jóvenes de un alto coeficiente intelectual, quienes cobraron entre 20 y 24 millones por ingresar a presentar el examen de admisión en la Universidad de Magdalena para la Facultad de Medicina. El pillo paga, y eso se llama dizque ahora el cartel de los intelectuales. Y el tercer hecho se presenta en la Universidad de Caldas, 26 de enero de este año, cuando el alma mater detectó que 34 estudiantes de pregrado, casi todos de medicina, estudiaban con una falsa distinción, la Andrés Bello, diseñada para los mejores resultados en las pruebas. Esto, doctor Londoño, esto se acabó. La educación en que está en Colombia. Bueno, pero como en los planteles educativos no hablan de Dios, ni hablan de religión, ¿sí? Ni habla de que uno tiene un destino trascendente y de que todos somos iguales y todos somos hermanos porque tenemos un alma que ha sido rescatada del pecado y de la muerte por Jesucristo. Eso no se volvió a enseñar. Entonces lo que queda es eso, la podredumbre absoluta. Bueno, William, y tenemos un invitado muy especial. Sí, señor. Entonces, vamos a hablar con él. Será el señor general Héctor Fabio Velasco, comandante que fue de la Fuerza Aérea Colombiana tantos años, un gran héroe de la República. Estará hablando con nosotros de un tema crucial para la suerte de los militares colombianos. En un minuto y les decimos que hablábamos con ustedes al oído. 7:42. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Señor general Héctor Fabio Velasco, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días para usted y todos los miembros de su mesa. Bueno, señor general, usted que tiene tanta influencia entre los militares retirados, podrá explicarles a ellos y le pedimos que nos explique a nosotros por qué está despertando tanta desazón que los militares dentro de la JEP sean juzgados por una sala especial conformada por gente que no está integrada por comunistas izquierdistas declarados, integrada por personas designadas por unos extranjeros de tendencias clarísimamente izquierdistas, sino por una sala conformada por gente que sepa en qué consiste el servicio del país a través de las armas. Cómo se manejan los problemas y los problemas en plena lucha, ¿no? Porque una cosa es hablar en un escritorio y otra cosa es estar en el campo de batalla. Y al mismo tiempo están muy escandalizados porque a los militares que están detenidos se les da el mismo tratamiento que ya se les está dando a los bandidos de las FARC. Y entonces sale el gobierno, sale el ministro Rivera y sale Santos a decir que la Corte Constitucional tiene que declarar inexequibles o inválidas esas decisiones del Congreso de la República. ¿Cómo reciben ustedes los militares esa norma que dice que los beneficia? No los beneficia, les hace justicia. Lo que hace justicia no beneficia. Lo que hace justicia tiene otra connotación muy distinta, que es poner a todo el mundo en plan de igualdad.
Y segundo, que haya semejante escándalo de parte del gobierno nacional contra esas normas elementales. Doctor Londoño, en primer lugar, yo veo dos aspectos aquí en lo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Primero, hay una injusticia. Es una injusticia porque se nos coloca a los miembros de las fuerzas militares procesados bajo unos jueces o magistrados de reconocida militancia o por lo menos simpatía con la extrema izquierda. Eso no garantiza imparcialidad alguna. Y segundo, para nosotros es una indignidad que se coloque a los militares, a quienes han defendido con las armas de la República al Estado, al lado y en igualdad de condiciones con terroristas, pero que fue por décadas atentar contra ese Estado mismo. Tal como vemos en esa Jurisdicción para la Paz, ahí no hay garantías para nosotros. ¿Por qué? Porque ese seleccionador, todos sabemos que está integrado por 5 miembros, todos de tendencias de extrema izquierda. Eso no permite precisamente garantizarnos de que a los miembros de las fuerzas militares se les vaya a garantizar justicia y que guerrilleros culpables se les vaya a condenar. Eso no es tan claro o no es. Ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene antecedentes en otra parte del mundo. En toda parte del mundo los militares gozan de un fuero. El fuero no es ninguna prebenda, es simplemente, usted como abogado lo sabe mejor que yo, es una garantía procesal para quienes en virtud del cargo que desempeñan o la misión que cumplen, deben ser juzgados por jueces especiales. Es lo que nosotros pedimos. Nosotros no podemos ser juzgados en primer lugar por personas que no son imparciales. Y en segundo lugar, por personas que desconocen absolutamente lo que es el derecho operacional, lo que son las operaciones militares y lo que es el DIH. ¿Sí? Vemos el caso de Santo Domingo, para ponerles un ejemplo, donde un juez o un magistrado dicta una providencia o un fallo basado en que los pilotos de la Fuerza Aérea, quienes se acusan por presunto lanzamiento de una bomba en el caserío de Santo Domingo de Arauca, usaron una bomba de destrucción masiva. Vemos absolutamente ignorancia, pues no es su especialidad ni está preparado para ese magistrado, pero vemos esos casos que son realmente aberrantes. Ahora, nosotros no arrogamos por imparcialidad. Todo lo que hemos pedido siempre es que haya justicia. No hemos pedido ni condonaciones de alguna clase. Lo que pedimos es justicia. Ahora no puede haber justicia en las condiciones que vemos que se nos está juzgando, donde prácticamente presume que quienes van a la Jurisdicción Especial para la Paz ya están condenados, porque si tienen que aceptar una responsabilidad al tener que reparar un daño que no hicieron, desde luego ya estamos condenados. No se le da el derecho a la defensa a ser vencido en un proceso. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de justicia. Lo que hemos reclamado sencillamente que sean juzgados los militares por un tribunal con magistrados, con jueces idóneos e imparciales. Señor general, el Congreso de la República, con una mayoría abrumadora de votos, acordó que dentro de la JEP haya una sala especializada, es decir, el embrión, o si usted quiere ya en su plenitud, la justicia penal militar que existe en todas las naciones civilizadas de la Tierra, y sobre todo en las que ha habido un conflicto militar. Y entonces, por otra parte, se dice que esos militares, los que están siendo procesados y que están en una cárcel, gocen del mismo
de la misma condición, del mismo trato que se le da a los miembros de las FARC, es decir, asesinos, reclutadores de niños, narcotraficantes, asaltantes, que a los militares que nos han defendido se les dé el mismo tratamiento. Y ahora hay escándalo por eso, y el primero que hace el escándalo es el gobierno nacional, el presidente de la República, bajo cuyo mando estuvieron las fuerzas militares de Colombia. Pero esto, ¿quién lo entiende, por Dios? Y aparece el alto mando militar diciendo que está muy de acuerdo con lo que había antes y no se pronuncia sobre lo que está sucediendo ahora. Pero se enloquecieron los del alto mando militar. ¿Qué es lo que está pasando, general? Concebible. Mire, doctor Londoño, usted recordará el presidente en diferentes formas y por varios interlocutores nos dijo más de una vez, los oficiales en retiro, podríamos tener la garantía que no íbamos a ser juzgados a la par que los guerrilleros. Eso nos dijo. Pero también, en algún momento que vino el señor Vivanco, cuando empezaba el proceso de negociaciones, y habló, lo primero que salió Vivanco y dijo es que el presidente le había prometido que no se iba a restaurar el fuero militar, el fuero para los militares. Lo único que le cumplió fue al señor Vivanco, porque nosotros nos engañaron, o a quienes están en ese proceso. Ahora, desafortunadamente, quienes están en cursos en los procesos, o están engañados o los han engañado. Ellos están convencidos de que con acogerse al proceso, quienes sean culpables, desde luego, de delitos atroces, van a ser indultados o amnistiados, y eso no es así. Se sabe perfectamente que esos delitos no son ni amnistiables ni indultables. De manera que yo veo que ahí hay un engaño por parte de esas personas. Ahora hay que ver otro fenómeno. Esta es una justicia de delación. Pues hay que reconocer verdad, justicia, reparación y no repetición. Vuelvo y repito. Entonces es una justicia para responsables. Y ellos piensan que van a ser exonerados. Bueno, están muy equivocados. Ahora, en el fondo, esto lo que nos va a llevar, doctor, es el cumplimiento de una estrategia muy bien diseñada por parte de la FARC. Mire usted, por cifras del ejército mismo, de 9 millones de operaciones militares que se han hecho, solamente en esas hay digamos casos de falsos positivos en un 0.00014%, 14%, eso es como 10.000. Entonces es mínimo, pero sin embargo, hasta hace unos 6 años, cuando empezaba este gobierno, los implicados en los procesos esos investigados por los militares investigados eran más o menos 2.300. Empezó la Fiscalía en preliminares a hacer preliminares para cientos de militares. Ahora vamos en 12.000. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Al final de cuentas, la gran mayoría de esa gente, de los militares incursionados, son inocentes. ¿Qué pasa con los guerrilleros? Inicialmente eran 7.000. En este momento que no quedan sino en los campamentos, digamos 800 aproximadamente, que se acogerán a esa jurisdicción. Usted mira, al final tendrán que salir la gran mayoría de los militares libres porque no son responsables ni culpables de nada. Entonces, esto nos va a llevar a que la extrema izquierda tenga como argumento que hubo una política de Estado, que el resultado de esta guerra, entre comillas, fue una política de Estado y sencillamente el culpable es el Estado y los militares obramos en concordancia para delinquir, que fue una política de Estado. Entonces, ellos serán los Robin Hood y nosotros seremos los culpables. Históricamente el Estado colombiano va a ser condenado. Eso es lo que se persigue en el fondo, ¿no? Bueno, pero estamos omitiendo un tema fundamental que usted planteó cuando dijo que esta iba a ser una justicia de delaciones. Y es que ahí está el quid del asunto.
es que los militares que van a ir a la JEP no tienen que confesar en el sentido que tiene la confesión en el derecho penal y en el derecho probatorio, que es la admisión de la propia responsabilidad, sino lo que se les está pidiendo es que acusen. ¿A quiénes? Pues a los superiores. Aquí van es detrás de los generales. Aquí no van detrás de los subtenientes y los sargentos, van detrás de los generales. Entonces, a ver, usted incurrió en un falso positivo, pero ¿quién lo mandó? ¿Quién le dio la orden? ¿Quién es el responsable? Y eso va subiendo y es para el general. Ay, las FARC no quieren la cabeza de los sargentos, de eso esté completamente seguro. Lo que están buscando es la cabeza de los generales, y parece que los generales no han entendido, señor general Héctor Fabio Velasco. Esto es cierto, esta es una jurisdicción que persigue la responsabilidad del mando. Mire, hay casos de estos. Un coronel nos decía llorando, dice, yo no soy culpable de nada. Me tocó reconocer, porque ya estuve, después de estar 5 años detenido, ya pasé la Navidad con mis hijas, con medio sueldo, que es otra de las cosas que hay que mirar, ¿no? Y ahora yo no quiero volver a la cárcel. Me tocó firmar un plan de reparación, y sea mentira, pero yo no quiero volver a la cárcel. La gran mayoría están en esa situación, y a niveles de soldados, ellos implicarán y dirán lo que haya que decir con tal de no volver a la cárcel. Es una justicia que persigue la responsabilidad del mando, lo que usted dice, doctor Londoño. Eso lo tenemos más claro. Ahora yo no sé cuál es el pensamiento de los mandos en actividad en este momento, porque se supone que un mando, cuando llega un oficial con ese mando, es una persona que ha tenido bajo sus tropas y ha participado en operaciones. Entonces, en consecuencia, cualquiera de nosotros que hayamos tenido algún papel protagónico o no en operaciones militares, tenemos la vulnerabilidad de ser implicados en ese proceso de ir a la justicia, a la Jurisdicción Especial para la Paz, que además tiene el agravante de que no tiene instancia, ¿no? Eso no lo han tenido en cuenta tampoco. Señor general, las cosas están muy claras. Lo que uno no entiende es cómo los militares en actividad, el alto mando militar, el alto mando. Usted le aseguro que si baja un poquito a coroneles y a tenientes coroneles y a mayores y a capitanes, ellos no están de acuerdo con lo que está pasando. Pero el alto mando militar está feliz y no se ha dado cuenta de que ellos van a ser los primeros implicados. Ya el general Rodríguez, comandante de las fuerzas militares, que lo fue durante el gobierno de Santos, y bien alcahueta que fue con el proceso de paz, ya lo acusaron y los van a acusar a todos, porque en eso consiste la Justicia Especial para la Paz con respecto a los militares, en un sistema para que los de baja y mediana graduación acusen a los de arriba, que son los objetivos últimos de este proceso, para desinstitucionalizar las fuerzas militares, para desmoralizarlas, para destruirlas ante el mundo en su reputación. No fueron unos combatientes por la patria, por la Constitución de Colombia, por los derechos de los colombianos, sino unos vulgares asesinos de colombianos inocentes. ¿Cómo le parece a usted? De lo que se trata. Señor general Héctor Fabio Velasco, felicitaciones a los oficiales en retiro de Colombia, a la gloriosa reserva activa, y que los del alto mando militar reflexionen un minuto, siquiera un minuto, sobre estos temas, y no piensen solamente en el entusiasmo que les produce su cercanía con el presidente Santos. Señor general Héctor Fabio Velasco, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro abrazo de solidaridad para los gloriosos militares de Colombia y nuestro rechazo a esta justicia que todo lo que pretende es que, para quedar libres, los mandos medios que ya no tengan más que sufrir, que ya estén desesperados, acusen a sus superiores. Muchas gracias, señor general. Buen día y muchas gracias a usted, doctor Londoño. Buen día. El general Héctor Fabio Velasco. Y es que, queridos compañeros de la mesa y queridos oyentes, uno no entiende cómo el alto mando militar en actividad está muy feliz con la JEP, que consiste en un procedimiento para que los militares de mediano nivel y los suboficiales acusen a sus superiores para poder quedar libres.
un sistema de delaciones, porque van detrás de los generales, que es lo que les interesa, y los generales no se han dado cuenta. Y por eso se crea una sala especial, imparcial, integrada por gente de primer nivel, conocedora del problema militar, para que juzgue a los militares. Eso se llama la justicia penal militar, que existe en todo el mundo, menos en Colombia, donde unos jueces de izquierda meten a la cárcel a los mejores servidores del país, que son los militares colombianos. Hablábamos con el general Héctor Fabio Velasco, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana, héroe de la patria y uno de los hombres más influyentes dentro del pensamiento de los miembros de la gloriosa Reserva Activa colombiana. Son las 8 de la mañana en punto. Escuchan La Hora de la Verdad. Domingo Global, Radio Red RCN, 970 AM. La mejor programación del domingo en su radio. 8 de la mañana. Personajes en Radio Red. Dirige Wilson Mueces. 10 de la mañana. Notas en Red. Con la dirección de Sergio Restrepo. Domingo Global. Domingo Global. En Radio Red de RCN, 970 AM. Grandes audiencias. Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC, con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC. Amor a Colombia, ABC. Los vivimos contigo. Domingo Global, Radio Red RCN, 970 AM. La mejor programación del domingo en su radio. 8 de la mañana. Personajes en Radio Red. Dirige Wilson Mueces. 10 de la mañana. Notas en Red. Con la dirección de Sergio Restrepo. Domingo Global. Domingo Global. En Radio Red de RCN, 970 AM. Grandes audiencias.